bendiga una vez más. Qué bueno que se ha decidido usted y su familia a conectarse a este mensaje en vivo a través de la plataforma de redes sociales como Facebook y YouTube. Dios les bendiga en gran manera hoy y siempre. Este día lo hemos dedicado para aprender de la palabra de Dios, pero también en sus casas, como ya tenemos la costumbre por este tiempo de cuarentena en la iglesia de Tajanga, cada quien se está reuniendo con su familia, con sus hijos, con sus esposos, aprendiendo de la palabra de Dios, desarrollando el verdadero culto familiar. Y yo le felicito de antemano que usted que está haciendo todo este proceso de reunirse y adorar a Dios en este momento que estamos en vivo. Ahora tenemos una enseñanza muy bonita. Estamos siguiendo el libro de los tesalonicenses, o la carta a los tesalonicenses, la primera epístola. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 4, dándole seguimiento a las enseñanzas pasadas. Y me gustaría leer del versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 para mientras, y vamos a desarrollar con la ayuda del Señor del versículo 1 al 12. Y dice su palabra en el versículo 1 de Primera Tesalonicenses, y estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: finalmente, amados hermanos, le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven en esta manera o de esta manera, y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Vamos a orar al Señor y vamos a estudiar ahora el tema Cristo en nuestra vida actual. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, honor y poder por permitirnos estar, Señor, meditando en tu palabra, lo cual es tan maravilloso, lo cual, Señor, es medicina para nuestros huesos, para nuestro ser y para nuestra alma. Te doy gloria y honra por bendecir y proteger a tu pueblo también, por guardarnos de todo mal, por guardar a nuestras familias, por guardar a la iglesia de todo lo que está ocurriendo ahora. Tú nos estás guardando en tus manos, Señor, y te bendecimos por ello y te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el capítulo 4 de Tesalonicenses, de la primera epístola, se divide en dos partes. Algunas enseñanzas las dan seguida, yo la decidí dividir lo que es el versículo 1 al 12, y más adelante con la ayuda del Señor estaremos hablando del versículo 13 en adelante, porque hay una diferencia en la enseñanza. Primero, los versículos que vamos ahora a meditar habla de cómo Cristo vive en la iglesia, cómo Cristo vive en nosotros, en la vida actual, en la vida terrenal, mientras estamos en este cuerpo. Y luego el versículo 13 nos está ya invitando a prepararnos para vivir en una vida eterna. Entonces ya ahora Cristo ya no vive en nosotros nada más, en los versículos 13 en adelante, sino que ya vive con nosotros, ya vamos a vivir con Dios, con el Señor. Por eso es que quise hacer la diferencia. Y luego en el versículo 13 en adelante también se va a mencionar, o voy a dar el estudio con la ayuda del Señor, acerca de lo que es el rapto, que nosotros conocemos como el rapto, o algunos también aprendemos en esta enseñanza de la segunda venida de Cristo. Y esos son temas más profundos que me gustaría dedicar más tiempo para desarrollarlo. Entonces, lo que ahora estamos viendo es lo actual, lo que nosotros vivimos como cristianos diariamente. Y ahora, de hecho, hablando de ser cristiano, el ser cristiano en estos tiempos para algunos es como que les parece fácil. Como que dicen: voy a la iglesia el fin de semana, Dios me perdona, y luego pues durante la semana regreso otra vez al mundo a pecar, a hacer lo que yo quiera. Y de todas maneras, el próximo fin de semana yo regresaré a la iglesia y Dios me va a perdonar, porque Dios es amor, algunos dicen. Y Dios no se va a molestar con lo que yo haga. Pero si somos verdaderos cristianos, nosotros no vamos a pensar de esa forma. Si Cristo está viviendo en nosotros, nosotros no vamos a tener esa mentalidad. ¿Y cómo sabemos que Cristo vive en nosotros? ¿Cómo sabemos que somos verdaderos cristianos? Bueno, el primer versículo nos enseña de que hay que vivir, dice, como a Dios le agrada. Lo primero que nos pide el Señor y que nos da en esta palabra de Tesalonicenses 4:1 es de que vivamos como a Dios le agrada. Y le voy a repetir los versículos que leímos. Y dice, finalmente, dice: amados hermanos, le rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan una vida
que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y les animamos a que lo sigan haciendo aún más. Entonces Pablo y su ministerio, que estaba Timoteo también en ese ministerio, ¿verdad? Y él decía, yo quisiera que ustedes siguieran agradando como les enseñamos, les animamos como les enseñamos, de que sigan viviendo una vida la cual le agrada a Dios. Entonces él no nada más les anima, sino que les ruega de parte del Señor Jesucristo a que sigan viviendo así. Le dice, yo no les digo nada más de mi parte que sigan adelante, sino que en el nombre del Señor Jesucristo sigan adelante, manténgase en esa ruta que han decidido seguir, que es el agradar a Dios. Ahora, el agradar a Dios no es algo fácil, porque más adelante vamos a ver unas situaciones que pueden enfrentar todo cristiano. Todo el mundo enfrenta cosas terribles, pero los cristianos también podemos enfrentar cosas fuertes. Y parte de agradar a Dios es vivir también una manera pura delante del Señor, lo cual yo lo voy a estar hablando más adelante. Pero el versículo 2 también nos sigue hablando el Señor. Y Pablo habla de que Jesús le dio la autoridad de enseñar. Dice, pues recuerden que lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús se las enseñamos. Entonces lo que me encanta es de que Pablo les dice, las instrucciones que yo les estoy dando no son instrucciones personales, no son instrucciones, por decirlo así, algo que yo me inventé en un sueño o algo que se me ocurrió, sino dice, el Señor Jesucristo ya me dio la autoridad de enseñarle estas cosas. El Señor Jesucristo fue el que me inspiró a decirles, a que sigan viviendo de una forma que agraden a Dios. El Señor Jesucristo fue el que me dio la autoridad de enseñarles, y no un líder religioso, no un hombre, sino que Dios mismo le dio la autoridad de enseñarles a caminar bien con Dios y a que ellos agradaran al Señor. Cuando una persona de Dios habla, cuando un pastor habla, cuando un maestro enseña, está enseñando con la autoridad de Dios, no de parte de uno. Uno nada más es el instrumento que Dios usa. Entonces cuando esa persona Dios la usa, uno tiene que atender a lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, sino es de parte del Señor. El versículo 3 habla de lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que su pueblo se aleje de toda impureza sexual. Aquí vamos a entrar en lo más fuerte, porque del versículo 3 al 6, Pablo dedica en realidad 4 versículos para ayudar a la iglesia e instruirla a que se aleje de toda impureza sexual. Y eso es tremendo, porque en la iglesia es triste y es terrible que se vea una situación de impureza sexual. El versículo 3 al 6, él se enfoca y le dice, ¿saben qué? Si quieren de verdad vivir agradando a Dios y si quieren vivir bajo la voluntad de Dios, lo primero que tienen que hacer es alejarse de toda impureza sexual. Pablo, en los tiempos de Pablo había mucha impureza sexual. Quizás igual o más que ahora. En los tiempos que vivimos ahora también hay impurezas sexuales. Muchos deciden optar esa vida, esa manera de vivir. Y del versículo 13 la voy a leer. Y dice, la voluntad de Dios, dice. Óigame cuál es la parte de la voluntad de Dios. En el cristiano, en el que Cristo vive en él. No como un cuento, sino como una realidad. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Yo más adelante voy a hablar de qué significa ser santo. Entonces, aléjense de todo pecado, dice, sexual. Para ser santo, lo primero que tiene que hacerse es alejarse de todo pecado sexual. El versículo 4. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y en honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni a sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen al otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. Porque el Señor toma, dice, venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Entonces, se recuerda que Pablo decía, yo lo que les instruyo, se los instruyo de parte de Dios. Lo que les enseño, se los enseño con la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran esas cosas entonces que les enseñaba? No era cualquier cosa.
No era cualquier consejo, era un consejo pero fuerte que ahora puede también llegar a nuestras vidas y a todo el que está escuchando, que estas son las solemnes aclaraciones y advertencias que el Señor nos da a todos como hijos de Dios. Sean, dice, puros sexualmente. Y entonces Pablo enseña de parte del Señor lo primero que yo he analizado. A ver, ahora, hay muchos estudios acerca de Tesalonicenses 4. Es más, de toda la carta de Tesalonicenses hay muchos estudios y muchos toman diferentes perspectivas. Yo estoy tomando la perspectiva verso a verso y estamos aprendiendo también de una manera sencilla, sin hacer mucho a profundidad quizá. Pero lo que yo veo es de que Pablo le dice, primero, no tengan relaciones prohibidas. En eso de relaciones prohibidas existen muchos tipos de relaciones prohibidas. Puede ser el adulterio, la fornicación, puede ser una relación del mismo sexo que Dios en la Biblia no avala, no aprueba. Puede ser una relación hasta incluso, disculpe la expresión, hasta con animales o cualquier otro tipo de desorden sexual. Y dice, no tengan relaciones prohibidas. Aléjense de eso. El Hijo de Dios no puede estar metido en esas cosas. Ver cosas en la televisión, en la computadora que le desagradan a Dios, como la pornografía, o citas amorosas con personas que se conocen en la internet o en las redes que conectan, ¿verdad?, a personas sin que crean en Dios y sin que vayan conforme a la voluntad de Dios, sino que sea simplemente una aventura. Esas son las relaciones prohibidas que Pablo enseña. Por eso le decía yo que decir que soy cristiano es fácil, pero hacerlo, esa es otra historia. Y Pablo les enseña también que controlen su cuerpo como algo sagrado y de respeto, que no se den a su cuerpo a lo sexual o a cualquier otra cosa que le desagrada a Dios, sino que se respeten, que se respete el hombre, que se respete, pero también la mujer que respete su cuerpo, que se den dignidad. Ahora lo que existe es que la tradición popular de los cantos como reggaetón y otros géneros de música, lo que hacen es que irrespetan a la mujer, la denigran, la ponen como la peor, como la que anda haciendo bailes sensuales y agradando al hombre, y a la mujer la ven como un objeto, y dicen, no, ustedes como hijos de Dios, manténganse su cuerpo sagrado, mantenga su cuerpo con respeto. O sea, el hombre y la mujer de Dios no pueden andar enseñando, no pueden andar con vestidos que provoquen la sensualidad. Por eso es de tener cuidado hasta en las redes sociales. ¿Qué es lo que anda poniendo? ¿Qué fotos usted sube? ¿Qué es lo que está demostrando? Porque el Hijo de Dios tiene que guardar su cuerpo con respeto y como algo sagrado, porque somos el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo. Algunos hasta se burlan de eso, pero es la realidad. El Hijo verdadero de Dios cuida su templo, cuida su cuerpo, porque es la morada de Dios. Y dice también, dominen sus malos deseos sexuales, o sea, va en lo mismo, que dominen la pasión, el deseo de ver o querer hacer o querer quitar lo ajeno. Dice, frenen, dominen sus deseos sexuales, porque ya lo dijimos en primera Timoteo 1:7, en una ocasión, de que él dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, Dios nos ha dado el dominio propio. Nadie puede decir, es que soy, ¿verdad?, ser humano y Dios me hizo con eso. No, Dios también, si Dios habita en nosotros, nos da esa gracia y el dominio propio. Y sigue diciendo también, no se porten como los que no creen en Dios. O sea, no actuemos como los paganos, como los que no han aceptado a Cristo, como los que no conocen de la Biblia. No actuemos como ellos, porque todas las cosas que estamos mencionando, allá en el mundo, allá afuera, se practica como algo normal y lo ven normal. Usted fíjese en las películas, en las series de televisión, en las novelas. Siempre tiene que haber un desorden sexual, siempre tiene que haber una provocación sexual, enseñando, engañando, etc. Entonces, los que no conocen de Dios, bueno, no es que esté bien lo que están haciendo, pero por lo menos no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Dios, no podemos caer en lo mismo. No podemos caer en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está mirando? ¿Es usted de las personas que cuando está viendo una película y sale algo que está relacionado con lo sexual, usted apaga la película o mejor si la puede adelantar, la adelanta? ¿O es de aquellos que se echa todo el rollo y se está ahí todavía divirtiendo? Entonces, eso es lo que usted
tiene que evaluar en su vida. Todos nosotros tenemos que evaluar en nuestra vida la pureza delante de Dios, porque no tenemos que actuar como los que no creen en Dios. Y después Pablo menciona y dice, además, les aconseja que no deben engañar ni aprovecharse. Pero cuando habla de engañar y aprovecharse, no está hablando de cualquier cosa. Está diciendo, no le quite la mujer a su hermano. No se acueste, no desee la mujer de su hermano. Sea respetuoso. El que está casado, respete al otro que está casado. Y el que está soltero, respete a la mujer que está casada. No le ande tirando piropos, no le ande lanzando los perros, ni nada. No le lance nada. Dios no nos da el consejo a que hagamos eso. Al contrario, dice, aléjense de todo engaño, no anden engañando. No anden quitándole la mujer ajena. O en este caso que ahora se ve mucho, la mujer le quita el marido a la hermana. Porque Pablo le está hablando a los tesalonicenses, no le está hablando al mundo. No le está hablando al que no conoce a Dios. Como que algo había ahí. Como que algo estaba sospechando Pablo. Y le dice, cuidado, ustedes respétense. No se anden deseando la mujer ajena. Especialmente si ya está casado, usted ya tiene la suya. Entonces dice Pablo, no engañen ni se aprovechen de su hermano acostándose con la mujer de él. Eso es algo serio. Entonces, ¿qué es lo que enseña el mundo? No, eso está bueno, no, es ahí, ¿verdad? Todos somos machos, así es que hay que hacer lo que podamos. No, dice, no le quite la mujer a su hermano. No le quite la mujer a su hermano. Esperaba escuchar otro mensaje. Esperaba escuchar que le dijera, qué bonito hermano, como siga adelante en su pecado. No. Esta es la verdad bíblica. Esta es la verdad bíblica. Estos versículos hay que desglosarlos y hay que enseñarlos tal y como están, porque hay de mí si yo no enseñara lo que está aquí escrito y como que saltara estos 4 versículos y me fuera a otra enseñanza. No, hermano, hay que enseñar tal y como está acá. Sigamos, el versículo 7 nos habla de el llamado a ser santo. Yo les dije que iba a hablar de qué significa ser santo. Dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Y está relacionando lo santo con lo sexual, con lo impuro. Entonces, enfatiza al llamado a no seguir pecando y enfatiza el consejo de que hay que seguir la santidad. Yo lo mencioné la semana pasada y dije que santidad no es creerse santo, santidad es ser santo. O santidad no es creerse santulón o decir o pensar que es mejor que los demás porque yo no hago esto, yo no hago lo otro como los demás. No. Santidad va más allá. Santidad, dice la escritura en primera de Pedro 1:16, es ser apartado del mal, ser cerca o estar cerca de Dios. Eso es lo que significa santo. Estar apartado del mal y cerca de Dios. Otros lo definen como santidad, como apartado solamente para Dios. También es lo mismo. Pero santidad es lo opuesto del pecado. Y 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. ¿Por qué es importante estos versos de la Biblia? Porque en el versículo 13, que nos vamos a ver ahora, como ya les expliqué al principio, él aclara de que la iglesia tiene que estar lista para algo que va a ocurrir tarde o temprano, especialmente en estos tiempos malos que estamos viviendo. La venida del Señor Jesucristo está pronto. El rapto de la iglesia es algo que está pronto a ocurrir. Por todo lo que está ocurriendo son señales tremendas. Entonces dice Pablo, si de verdad estamos preparados para ese tiempo, entonces apartémonos para Dios y alejémonos del pecado. Seamos cerca o estemos cerca de Dios y alejémonos de todo lo que le desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque un día la trompeta puede sonar. Un día el Señor Jesucristo puede venir a levantar a su pueblo y nosotros estaremos preparados. Estaremos de veras viviendo una vida santa que le agrada a Dios. Entonces dice él, sean santos. Sean santos. Sean santos. Apártense de lo malo y acérquense a Dios. Aleluya, todo cristiano, esta palabra no debe ser algo como nuevo, una novedad, oh wow, santo. No, todo cristiano debe ser santo. Y santidad es lo que usted muestra en su vida. Voy a seguir con el versículo 8. La enseñanza bíblica viene de Dios, no de los hombres. Lo que nosotros enseñamos no viene del hombre, viene de Dios. Y el versículo 8 dice,
Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, todo lo que yo les he enseñado no es de hombres, esto Dios lo dio, esto Dios ya lo dejó escrito, y yo nada más se lo estoy recordando, de que esto es palabra de Dios. Le dice, la enseñanza que yo les doy es de Dios. La enseñanza que le dijimos a ustedes, las instrucciones, como lo dijimos antes, fueron dadas bajo la autoridad de Jesucristo, con la guianza de Jesucristo. No es cualquier palabra, porque dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16 que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios nos manda a nosotros de que en la Escritura nosotros tenemos la autoridad de Dios y no de los hombres. Que cuando leemos la Biblia nosotros estamos leyendo la voz de Dios, no de los hombres. Y que esta palabra es buena. Y explica también que nadie puede cumplir esta palabra ni vivir bajo la voluntad de Dios y alejado de los deseos sexuales y de otras cosas que afectan al cristiano y a toda la humanidad, sin que el Espíritu Santo se los permita. Dice, se les es dado el Espíritu Santo. Dios es el que da ese llamado. El Espíritu Santo nos redarguye. Ese consolador que habla en 16:8 de San Juan, que dice, cuando venga el consolador, les convencerá del pecado. ¿Quién nos convence del pecado? O sea, arrepentirnos del pecado y acercarnos a Dios. El Espíritu Santo. No le llama, esto no lo enseña nadie más que Dios. Nadie más que Dios. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros ese sentir, ese encuentro personal con el Señor. Y nos da ese redargüimiento y dice, he pecado, yo he hecho lo malo delante de Dios. Mi vida desagrada a Dios. Y cuando la persona empieza a sentir eso, es porque el Espíritu Santo ya está obrando en su vida. Está sintiendo el poder de Dios y el cambio. Porque eso del pecado es una batalla de todo ser humano. Nadie la puede vencer sin Dios, sin el Espíritu Santo. Nadie. Solamente el Espíritu Santo nos puede liberar. Solamente el Espíritu Santo nos puede acercar a Dios. Entonces cuando venga la prueba y la tentación, lo que tenemos que reclamar o pedir a Dios es, Señor, el Espíritu Santo, que no se quite de mí. Ayúdame, como decía David, no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Salmo 51, después de que había pecado. Porque sabía que cuando él adulteró con Betsabé, lo que ocurrió fue que el Espíritu Santo se contristó. Porque él había pecado. Y él se había alejado, o sea, el Espíritu Santo se había alejado de él. Y le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el pecado aleja al Espíritu Santo de la persona que decide pecar. Entonces, la enseñanza bíblica, entonces no venía de los hombres, sino que es de Dios. Dios les enseña, porque la palabra de Dios no enseña cosas malas, solo buenas. Aquí en la palabra de Dios nunca va a encontrar un mal consejo. Nunca. Siempre es lo bueno, a apartarse de lo malo. El versículo 9 al 10 habla de amar también. Y quiero mencionarlo porque, como le dije, quiero dividir el capítulo 4 en dos enseñanzas. Y aquí habla algo bueno, porque también antes de que nosotros vayamos al encuentro con el Señor, si Él viniera a traer a su pueblo, en este momento a recoger a su pueblo, a través de lo que nosotros los cristianos llamamos como el rapto de la iglesia, nosotros tenemos que ser encontrados como un pueblo que se ama uno a otro. La santidad es parte, pero el amor es otra parte que tenemos que vivir. No nada más santo, porque alguien puede decir, yo soy santo, pero no amo. No, eso es una contradicción. Tiene que amar. Entonces el versículo 9 al 10 dice, pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Cuando yo leí estos versículos, yo como que estaba leyendo el capítulo 3 y dije yo como que me confundí de capítulo. Y no, porque Pablo les vuelve a repetir
de que el que ama tiene que amar más. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la vez pasada? Porque el amor no tiene límite, dijimos. El amor, entre más hay, mejor. El amor nunca se le va a rechazar. El amor echa fuera todo temor. El amor vence sobre el odio. Entonces, él dice, no necesito de verdad recordarles, pero les digo de que sigan amándose mutuamente, porque ustedes lo han demostrado con los hermanos de Macedonia. Entonces, esa enseñanza de amar, hermano, no puede ser enseñada por el pastor. Esa enseñanza de amar no puede ser puesta en su corazón por el predicador, por el evangelista, por el maestro. Eso de amar tiene que venir de Dios. Eso solamente Dios lo pone en el corazón. Solamente Dios. Uno no puede hacer nada. Solamente viene de Dios. Dios mismo, dice, les ha enseñado a amarse unos a otros. Porque Dios es el que nos enseña a amar. El que odia es porque Dios no ha visitado su corazón. O no le han dado entrada, más bien dicho, a su corazón, a Dios. Entonces Pablo dice, amen, sigan amando lo que han aprendido de parte de Dios, síganlo practicando. Y aparentemente las iglesias de Macedonia a las que Pablo se refiere son Filipos, los filipenses, que es otra carta, los de Tesalónica, que son los tesalonicenses, y los de Berea, que eran hermanos también tremendos, eran dados y eran entregados al estudio de la palabra. Entonces a esas tres iglesias que está mencionando, o lugares que está mencionando, entre ellos habían formado una comunidad hermosa. Aunque fueran diferentes lugares, ciudades y diferentes quizás iglesias, ellos habían aprendido a amarse. De hecho, Pablo dedica casi un capítulo entero en 2 Corintios para agradecerle a los de Macedonia. Porque eran personas que se amaban, porque el amar es dar y el dar es amar. El que no da, no ama. Y el que no ama, no da. Dice en capítulo 8 de 2 Corintios 1. Ahora, hermanos, dice, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en todas las iglesias de Macedonia. Ahí está mencionando ya todo el grupo de Macedonia, incluyendo a los tesalonicenses. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. O sea, ellos dieron libremente. Porque yo testifico, dice, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Eran pobres, pero dieron. Suplicándonos, dice, con muchos ruegos, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, wow, yo me admiro de los de Macedonia, incluyendo los tesalonicenses, que se entregaron primeramente al Señor y después ellos se dieron aún más allá de sus fuerzas. Porque para dar a Dios no importa que dé $1, no importa que dé $100, no importa que dé 1.000.000. Simplemente importa con el deseo que lo da. Aquí no se vale, aquí no se trata de que no, es que yo soy el más diezmador o yo soy el que menos diezmo. No, aquí se trata cómo lo da usted. En su situación que está viviendo, ¿lo está dando con amor a Dios? ¿Da al prójimo con amor a Dios? ¿O lo da primero, como alguien dijo por ahí, como que fuera familiar de la banda El Recodo? Que no da, cuesta que suelte. Recodo. No. El que da con recodo, que es codo para dar, aparentemente no ha tenido el encuentro con el Señor. Porque Dios dice, el que se entregó primeramente a Dios, dice, y después se dieron a dar de lo que tenía. Y no tenían mucho, eran pobres. Pero daban, eso es lo importante. Porque a Dios no le interesa cantidades. A él le interesa cómo da el dador alegre. Ese es un tema que tiene mucha, ¿verdad?, tela que cortar. Pero yo hoy lo voy a dejar y yo creo que he hecho mi punto. Entre ellos se ayudaban mutuamente, como la iglesia ahora lo debe de estar haciendo en estos momentos difíciles. El que no tiene debe ayudar al que no tiene, a llevar víveres, llevar ayuda al que está pasando dificultades en estos tiempos de crisis, de pandemia y de marchas y de robos y de todo lo demás que está ocurriendo y de asesinatos. Amén. Del versículo 11 al 12 son los últimos versos que voy a tocar. Y dice Pablo, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. El cristiano debe vivir tranquilo, como Camilo. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos.
tal como lo instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Pablo les insta a que vivan una vida tranquila, porque el Hijo de Dios debe vivir tranquilo. El Hijo de Dios, que está preocupado por todo, ay, que la pandemia me va a agarrar, ay, que esto, no vive tranquilo. Estoy confiado, pase lo que pase, yo voy a estar confiado. Y que me van a quitar el trabajo, y que me van a quitar. Usted confiado, tranquilo. Gánense el respeto de los creyentes viviendo tranquilo. Además de eso, trabajando y no dependiendo de los demás, porque el Hijo de Dios tiene una característica hermosa. El verdadero Hijo de Dios es trabajador, no un holgazán, no un haragán, o como dicen en México, no un flojo. El Hijo de Dios trabaja, la hija de Dios es trabajadora. Se gana el pan de cada día con orgullo. Pobremente a veces, pero con orgullo. Y a veces, aunque pobremente, alcanza más que lo que tienen los ricos. Porque lo sabe administrar. El Hijo de Dios trabaja. Y cuando hace un buen trabajo, los demás que no son cristianos dicen, wow, esta persona la admiro. Algo tiene diferente. Ah, pero es que trabajador, da cuentas. Es sencillo, pero también es responsable. Es el ejemplo en su trabajo y donde quiera que esté. Y le dice, yo no quiero que ustedes sean carga de nadie. Como muchas personas están acostumbrados a vivir, demen. Pero el Hijo de Dios dice, yo de lo que no tengo, yo doy. De lo poco que tengo, yo doy porque yo trabajo. Dice, vivan de una vida tranquila, pero tampoco dependan de los demás, sino que trabajen, así como Pablo dijo en el capítulo 1, yo mismo hacía tiendas o carpas para sobrevivir mientras predicaba el Evangelio. Él decía, trabajen, yo les he enseñado a trabajar, no depender de los demás. Pero más adelante, en 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo les vuelve a recordar lo que les está diciendo. Ese versículo tan conocido que dice, porque también cuando estábamos con ustedes, está recordándoles, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, el que es de veras haragán y que no quiere trabajar, tampoco ni merece comer, porque no quiere ni trabajar. Aquel que está buscando trabajo a las 12 a mediodía y vive solo dormido y va a buscar trabajo pero pidiendo a Dios que no le den, no, es mejor que ni coma, dice la Biblia. En otras palabras, si no trabaja, mejor que se muera de hambre, porque no está haciendo la parte que todo ser humano debe hacer, de trabajar. Y no está diciendo el que no trabaja no come, porque algunos no trabajan por una razón justa, los despidieron, están deshabilitados o cualquier situación que está ocurriendo ahora. No dice el que no trabaja no come, sino que el que no quiere trabajar. Hay personas que no quieren trabajar. No quieren trabajar. Se creen los niños de la casa y ya tienen el bigotote y la barba casi como la ando yo ahora. Y no quieren salir a trabajar. Mire, haraganazos. Entonces, salga. Cristo viene y si lo encuentra así, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Esperando que le den el trabajo al anticristo. Aleluya. Bueno, sigamos, hermano. Porque yo sé que está allá con su familia, con sus hijos, sus esposos. En esta vida, Dios nos manda a que vivamos en la tierra, aquí donde estamos, demostrando de que Cristo vive en nuestro corazón. Un día Él va a vivir con nosotros con Él, pero ahora Él vive en nosotros. Pero lo estamos demostrando, de verdad. ¿Lo estamos demostrando? Esa es la pregunta con la cual yo voy a terminar. Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Sigamos adelante en Cristo porque Él es bueno, Él es maravilloso. Dios bendiga a los amigos que están sintonizándonos. Recuerden que pronto estaremos en la iglesia reuniéndonos por familia, siguiendo todas las precauciones necesarias de salud. Y especialmente en julio ya, primero Dios, planificamos, si es que Dios no cambia los planes, allá abrir nuestra iglesia, como le digo, siguiendo siempre las instrucciones de salud para protegernos todos. Vamos a orar. Siempre oro por los amigos y ahora no va a ser diferente. Yo voy a seguir orando por ellos. Dígale, amigo, al Señor: Padre, en esta hora yo he aprendido de tu palabra y yo quiero, por favor, que me ayudes. Que me ayudes a conocer esa santidad que tú hablas en tu palabra.
que me ayudes a acercarme a ti cada día más, a que quites el pecado que me está matando, que me está capturando y me tiene esclavo. Entra a mi corazón, dígale: Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hazme una nueva criatura. Acéptame, Padre Celestial, como tu Hijo. Sí, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Espíritu Santo. Ahora te pido también por la iglesia. Señor, ahora que los números de infectados han aumentado, aquí en California especialmente, yo te ruego que protejas aún más a tu pueblo, a que no bajemos la guardia, a que sigamos peleando la buena batalla. Y Señor, que nos ayudes a adaptarnos a los cambios que vienen a la iglesia, y que tú te glorifiques en cada líder, en cada pastor y en cada iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.